acá lo que hice fue ningún trabajo extra. O sea, acá donde decía seno de 3t, puse 2. Y donde decía seno de 3t, que era el R, le puse 3. Y entonces me quedó la parametrización de una elipse. Y ese es el elipse negro que está acá. Acá está rotado, bueno, justo acá está rotado en 90 grados. Y el verde es el transformado del negro, ¿no? El verde es el transformado del negro luego de aplicarle la rotación, que en este caso es de 90, podríamos hacer una cosa más chanfleada, como pi sobre 4. Entonces ahí tenemos pi sobre 4. Fíjense que lo está rotando en pi sobre 4 desde este eje, que es 45, pi sobre 4. Entonces uno obtiene una rotación así. Si tomara 90, sería una rotación de pi sobre 2, y quedaría así. Y si uno traslada, bueno, traslada con el vector que corresponde, lleva el centro al centro, el foco al foco, pero sobre todo en lo que a nosotros respecta, la curva a la curva. Y uno puede animar un punto acá y se parametriza con cómo se parametriza esto. ¿Alguna duda? Podemos poner también, por ejemplo, una espiral de Arquímedes. Ponemos TT y debería cambiar todo a una espiral. Ahí está. La espiral original es el negro, el rotado es el verde clarito, y el rotado y trasladado es el verde punteado. Si cambiamos el vector al que rotamos, al que trasladamos, lo traslada a donde yo lo llevo. Pero es siempre una copia del verde. Y si lo rotamos más, bueno, rota más. ¿Alguna consulta? O sea que con cualquier curva puedo hacer este proceso. Bien, si me preguntas, me salgo. ¿Alguna consulta de eso? Bien. Entonces, algunos comentarios de la práctica. De ejercicios, hay un montón de ejercicios que no tienen el objetivo, que asustan además, y que quiero desde ya avisar que no son ejercicios que se espera que ustedes los prueben, que están ahí para que queden bien escritos y que estén presentes. Por ejemplo, inclusive hay uno que va a la clase anterior, que es el ejercicio 31C. Voy a anotar comentarios sobre ejercicios de la TP1. Por ejemplo, todo el 31 no se supone que lo hagan, pero está bueno saber que eso pasa, pero el 31C tiene algo conceptual importante, que dice que a partir de esto, que está mejor escrito en el apunte, está demostrado y comentado, dice, concluir que la torsión, la curvatura, determinan una única curva alfa si se fija, acá estamos hablando en R3, acuérdense, porque la torsión está definida por R3. Si se fija alfa de t sub 0, el tangente de t sub 0, que es como decir para dónde apunta alfa prima, y el normal en t sub 0, que es como decir para qué lado se deriva el tangente. O sea que
si uno agarra una curva, no, si uno agarra una curva, no, si uno agarra y sabe cómo se torsiona la curva, y sabe cómo se curva con la curvatura de la curva, pero además sabe en qué punto arranca alfa de t0, cuál es el tangente, eh, que es el que mide este de longitud 1 y para dónde apunta. Y el normal, el vector normal, que lo que dice esencialmente es cuál es el plano osculador, o sea, por acá supóngase que esté el normal, este, que este sea el tangente en t sub 0, y este sea el normal, los vectores que vimos del periodo de referencia la clase pasada, en t0. Entonces uno tiene esas tres cosas, estamos en R3, insisto. Y uno tiene punto de paso. ¿Para dónde apunta el tangente? ¿Para dónde apunta el normal? Bueno, arrancando de ahí, hay una única curva alfa. No hay elección. O sea, ahí arranca una única curva en R3. Si uno tiene fijo esto, torsión, curvatura, arranque, tangencia y normal. Esa es una cosa conceptual que uno debería decir, ah, bueno, por eso estudio torsión y curvatura, porque determinan la curva. Bien, otro comentario más sobre ejercicios. Los ejercicios 39, 40, 41, no, me estoy equivocando, disculpen. Esto iba a ser un comentario después. Antes, 34, 35, 36, son ejercicios relativamente fáciles, pero teóricos. Son de vectores y matrices elementales, pero bueno, son como de otra materia, pero están acá por completitud. Y el objetivo es para probar el ejercicio 37, que es el que hoy comentamos. El que comentamos de cuáles eran las era equivalencias entre U ortogonal y otras propiedades, ¿no? Hoy comentamos lo de que conserva el ángulo, conserva longitudes, etc. No se espera que ustedes los hagan, aunque les podría salir y están resueltos en los ejercicios que hizo Rodrigo. Después, el de los que hice no voy a hacer comentarios, ¿no? Por ejemplo, que cuando el determinante de U es más o menos 1, no digo nada. Después, los ejercicios, ahora sí, 39, 40, 41, muchos están comentados en la teórica, por si no la vieron, y otros en videos, que están ahí mismo. Si ustedes miran la práctica, en el 41, por ejemplo, que es bastante sofisticado, son videos que tienen el enlace en la misma práctica. Bien. Después, los últimos, o sea, en los ejercicios 46, 47, 48, también los resolvió Rodrigo, pero esencialmente buscan probar una cosa que esto es lo que le debería quedar, digamos. Buscan probar algo que si a uno se lo dice le van a decir obvio, es así, pero bueno, esta es la prueba formal. Entonces buscan probar que
cualquier, vamos a escribirlo bien, a ver, dados dos puntos, esto es en Rn, coma, el segmento recto que los une es la única curva de menor longitud entre ellos. Suena obvio, pero lo vamos a necesitar más adelante, porque vamos a ver que en otras situaciones a dos puntos hay dos maneras de ir con la misma longitud. Por ejemplo, en una esfera, vamos a ver polo norte y polo sur. Si uno solo se puede mover en la esfera, yo puedo ir por cualquier meridiano, del polo norte al polo sur, y estos miden siempre lo mismo. Y no hay una manera más corta de ir del polo norte al polo sur si yo voy caminando por la esfera. O sea que es una propiedad que no vale siempre en todo contexto. ¿Se entiende? Pero en principio, en Rn, dado dos puntos en R puse, pero creo que dije Rn, el segmento que los une es la única curva de menor longitud. O sea, uno agarra dos puntos, PQ, en R3 o en Rn, y hay infinidad de curvas que los unen. Bueno, la única que da la longitud más corta posible es esta. Y ahí está probado. Bien, entonces, voy a hacer lo prometido, que era hacer las cuentas a ver, de algo parecido a lo que les mostré con el GeoGebra. O sea, hagamos un ejercicio. Algunas cosas parecidas a esta hemos tomado en parciales. Que es dar la parametrización de una cosa rotada, ¿no? Sabiendo parametrizar el elipse así, parametrice este elipse. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejercicio usando rotaciones. En la teórica hay uno con una elipse, entonces no voy a hacer ese. Entonces hagamos este. A ver, podemos hacer uno o con una parábola, o con... Bueno, hagamos uno con una parábola, si quieren. O si no, podemos hacer con la flor de tres hojas. Esa es lo mismo, porque la cuenta no pasa sobre la curva original, sino sobre lo que hay que hacer. Ah, antes. Ojo. No es lo mismo, en general, primero rotar y luego trasladar, que primero trasladar y luego rotar. No es lo mismo, ¿no? Digamos, les hago un ejemplito, a ver, un ejemplo. ¿Dónde están los puntecitos? A ver, supongamos que estos son los ejes, ¿sí? Y tenemos este objeto, ahí. Este es el centro, el azul va para acá, el blanco va por acá. Entonces, yo voy a arrancar así.
y voy a rotar y trasladar. Entonces yo voy a rotar, supónganse, 90 grados. Entonces eso lo roto así. Esto puede ser una elipse, que sea eso. Y ahora lo traslado, supónganse, al punto 2, 1. ¿No? Entonces eso lo lleva, lo traslada así, el centro va al centro, lo lleva ahí. Y terminó ahí. ¿Sí? Justo esto, porque a veces funciona. Entonces vamos a hacer una que no funcione. A ver si funciona. No, está bien. No, está bien, tampoco va a funcionar. Entonces fíjense, yo primero roto, y después traslado a este vector. Y entonces lo traslado así y nos queda acá, tipo. Me están escuchando, ¿no? Porque todavía nadie abrió la boca, capaz que me están hablando y no me doy cuenta. Sí, profe, Bien, entonces, esto lo que hice fue primero rotar, luego trasladar. Bien, ahora arranco igual que antes. Lo traslado. ¿Dónde lo traslado? Bueno, con el mismo que trasladé adelante, con el 2-1. Entonces eso me lo lleva hasta acá. Y ustedes podrían decirme, bueno, y ahora cuando lo rote, ¿cuánto lo rotamos acá? 90 grados o pi sobre 2. Vamos a poner acá rotar pi sobre 2. Bueno, ahora, a este tipo, si yo lo tengo que rotar pi sobre 2, tengo que rotarlo pi sobre 2 con una rotación del plano de pi sobre 2. Y eso me lleva a una cosa, algo así. Me lo deja acá. Porque el tipo está acá y termina acá, más o menos, después de hacer una rotación de... Y entonces terminó, nada que ver. Y sin embargo eran las mismas operaciones en orden cambiado. O sea, lo trasladé acá y después lo roté 90. Acá hay 90 de este tipo que estaba acostadito acá y terminó ahí. O sea que uno consigue esto, primero traslado, y luego roto pi sobre 2. ¿Están de acuerdo? No da lo mismo. O sea, era como así profe, y así. El azulito quedó acá. rotación, ¿Cómo? rotación desde el origen. Eso es La, porque tomo la rotación es la desde el origen. rotación, Es que las claro, rotaciones que nosotros estamos tratando de claro, manejar son desde el origen. respecto desde el origen, claro. Claro, es que vos podés conseguir cualquier rotación rotando del origen primero y después trasladando, ¿no? Pero hay que saber bien qué hacer y en qué orden, ¿no? Por ejemplo, yo puedo rotar esto donde se me ocurra con las rotaciones que conozco. Y bueno, las que conozco yo, esa de cosenos, menos seno, etcétera, son rotaciones del origen. Yo pongo Ah, pero hay si lo quiero hacer desde otro lado, sí. se puede hacer, pero no lo vamos a Ah, necesitar. ¿Por qué por qué no lo vamos a necesitar? Porque, porque yo puedo es rotar más antes. sencillo. Bueno, sí, es más sencillo. Pero, o sea, ponele que vos quieras que tengas un tipo flotando por acá y lo quieras rotar así. ¿Sí? ¿Está bien? Ponele. Sí. Esa es tu intención. O sea, que el centro siga siendo el centro, que esté acá. Bueno, lo que yo haría sería, lo traslado acá, lo roto, lo vuelvo a trasladar acá. ¿Entendés? Y la rotación es en el origen. Ah, siempre no es que se pueda hacer desde otro lado. Si vos haces toda esa composición que yo acabo de hacer, te da lo que te da es una rotación acá. Pero Ah, en las pero cuentas, siempre regreso al origen, en las digamos. cuentas vos usás coseno coseno Claro, de tita menos seno de tita, que es la cuenta que claro, que es el eje polar, claro. lo llevas ahí. O sea, vos querías, Está bien. repito, hacer esta rotación y lo tenés flotando acá, bueno, lo llevas así como está acá sabés rotarlo como quieras y sabés trasladarlo de vuelta.
Entonces, acá fue, por ejemplo, si este era el 2, poner que fue el 2, 1, bueno, le tenés que restar el menos 2, menos 1 para que este termine con el centro acá. Y ahí lo rotás, perdón, estaba así, ¿no? Lo trasladás con el menos 2, menos 1, que sería un vectorcito así, si ese es el centro de acá, lo lleva así, y lo deja ahí. Y ahí vos lo rotás como quieras, que es así, y después le volvés a aplicar el 2, 1, te lo lleva ahí. ¿Está bien? Sí, pero A ver, y déjame entonces terminar acá. Con este hacíamos, primero rotábamos, pues trasladábamos, y este primero trasladábamos, entonces quedaba completito así, y después rotábamos, y entonces el azulito quedaba abajo. No quería meter la pata con el dibujito. Pero nada que ver, ¿no? O sea, son dos cosas bien distintas. Las rotaciones que nosotros hemos estado estudiando siempre son rotaciones sobre el origen. Entonces, y hay unos comentarios sobre eso en la teórica también, si quieren. Entonces hagamos con una parábola. De paso, parametrizamos una parábola, no me acuerdo si lo parametrizar con una parábola, que es muy sencillo, pero entonces, ejercicio. Parametrizar la siguiente parábola. Parábola, si se sabe que se obtiene a partir de la más sencilla de todas, y igual a x cuadrado. Entonces vamos a hacerlo con un dibujito. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, menos 3, menos 3, y la parábola en cuestión es una cosita así. Entonces, esta es la parábola que hay que obtener. Entonces, les dejo de pensar un par de minutitos qué proceso harían, sabiendo lo de rotaciones, lo de traslaciones. Piensen un ratito. ¿Cómo lo harían? ¿En qué orden? ¿Con qué traslación? ¿Con qué rotación? Y de vuelta, ¿en qué orden? Puede ser que haya más de una opción, Puede haber, o sí, solamente sí, una. puede haber más de una opción. Sí. Si se te ocurrió una, podés compartirla. Entonces, proceso. O la que primero se me ocurrió que después, bueno, le voy a decir la que me parece más correcta. Sí. Sería primero trasladar a i más 3, o sea, a la x cuadrada sumarle 3. O sea, ¿para qué? Vamos a hacerlo aparte. Uy. O sea, vos decís, agarro para arrancar y igual a x cuadrado.
que sería una cosa así, como todos sabemos, ¿no? Sí, profe. Y entonces, ¿qué hacemos? Yo estoy pensando en mate 3, no estoy pensando todavía en todas las multiplicaciones. Yo lo que haría es sumarle, escribir x cuadrado más 3, que sería subirla a 3. Hasta acá, o sea, trasladar todo hasta ahí. Ahí, sí. Y después girarla 5 cuartos de pi. Bien. 5 cuartos de pi. Ajá. Está bien. 5 cuartos de pi, agarra el plano y te lo corre pi más un cuarto. ¿No? Eso es 5 cuartos de pi. ¿Sí? Entonces, por Sí, ejemplo, el eje este, ¿a dónde va a parar? Gira pi y un cuarto más. ¿No? O sea, el eje que va a parar acá, este es el eje que vos querés para tu parábola, ¿no? Vos querés que termine acá. Si vos haces rotar 5 cuartos de pi, es como que vos agarrás este semieje y este es el que va hasta acá. ¿Eh? 3 cuartos sería. Claro, porque vos querés que este tipo, esencialmente este eje, que es donde él va a estar, rote pi sobre 2 más pi sobre 4, que es 3 cuartos de pi. Y en ese caso, bueno, este eje iría hasta acá. Es como llevar este eje acá, este eje acá. ¿Alguna otra idea? Claro, Sí, ya. que Puede cambiar el vértice. Como, o sea, lo que O ella sea, dice, lo sí, trasladaría ella al traslada menos. primero con el vector. ¿Cuál sería el vector que hay que sumarle acá? Eh, Profe, pero ¿no era que no, no yo se lo que podía hacía era trasladar cambiar la primero? cuestión. No, se puede trasladar primero. Lo que digo es, ojo, no es lo mismo trasladar y rotar que rotar y trasladar. Se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Y acá, a veces sí es lo mismo, Ah, ¿no? ah, O sea, pero se está puede bien. reescribir y, ¿Cómo? si se puede reescribir y como x más 3 al cuadrado menos 3 para correr la curva y después rotar esa función, esa parametrización. O sea, vos decís hacer otra cosa. Claro, por ejemplo, poner Sí, sí. y, O sea, acá tenés tu original. sí, ¿Y qué hacemos? O sea, ¿cuál sería la parametrización de esta para empezar, digamos? Sí, yo haría eso. Primero parametrizaría esa, que Sí, sería xx cuadrado. sí. sí. Xx Y cuadrado o alfa de t, t cuadrado. Sí. sí, y ahí después uso la transformación ortogonal. Sí, pensarlo Y primero. después, Primero sí, pensarlo como, sí, está bien. Pensarlo como rotaciones, así como cosas más geométricas, antes de hacer la cuenta, ¿no? O sea, ¿qué harías primero? ¿Rotarías? sí, lo rotaría porque es más, va, por lo que vimos ahora, entiendo que es menos probable que se equivoque y que la rotación sea errónea Claro. y que quede en Entonces, otro lado. sí. Y entonces, ¿rotarías Hago la, esto ro- sí, en que cuánto? diríamos que era 3 cuartos de pi, era. Claro. Entonces rotas acá. Ujú. ¿Y ahora? Y O ahí sea, le sumaría
Sí. ese punto, que El no me punto acuerdo cuál era. era Sí. menos 3, menos 3. ¿Sí? Sí, Entonces le sumas menos a 3 eso y lo llevas acá. Bueno, supongo que debería. fíjate, sí, 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 las dos están bien, pero fíjate que vos le sumaste un punto, que era el menos 3, y Marcela le sumó otro punto, porque el punto este que ella sumó para llevarlo era el 0,3. Entonces no es la misma traslación, ¿entendés? O sea, las dos llegaron, una trasladando primero y rotando, y vos después rotando y trasladando, pero con distintas traslaciones. ¿Está bien? claro, sí. No es que está prohibido hacer lo otro. No, no. Es más, vos podrías haber inclusive rotado de este lado, qué sé yo. Uno puede meter la pata, pero efectivamente lo de rotar y trasladar eh, te permite usar el vector este, que en general, que es el que te están dando. Yo lo iba a hacer así, ¿no? Porque este ya venía dado, te decían este, y entonces con este yo sabía que el tipito este lo iba acá, pero el otro está bien, ¿eh? Así que, bueno, antes que se nos acabe el tiempo, hagámoslo. Entonces, proceso a seguir, hay varias opciones. Elegimos, primero, rotar en 3/4 de pi el plano. Esto sería con u igual a coseno de 3/4 de pi, seno de 3/4 de pi, menos, después acá seno 3/4 de pi, coseno 3/4 de pi. Y luego, o sea, primero esto, y luego trasladar con el vector b menos 3 menos 3. ¿Está bien? Era una forma y la que dijo Marcela está bien. Pero yo prefiero esta solo porque es un dato que ya me dan y entonces me permite usar eso sin estar pensando a ver cuál nada más que eso. Entonces, tenemos que parametrizar la original, que acá justo la borré. No me quedó. La original era acá. Y entonces usamos la parametrización alfa de t igual t, t cuadrado. Bueno, t puede ser cualquier cosa, cualquier número real, no tiene tope esto, ni va a ser importante. Y entonces dijimos que vamos a primero aplicarle esta rotación, entonces beta de t va a ser, bueno, no voy a entrar acá, va a ser igual a, primero es aplicar coseno, a ver, ¿alguno me quiere decir? O sea, ¿qué tendría que poner acá? Además de la matriz. ¿Y hacer qué cosa con la matriz? Multiplicar por la parametrización de la parábola. Claro, pongo acá tt cuadrado, que es la parametrización. Y eso ya la rota. O sea, ya consigo esta azul. Debería conseguir esa. Y entonces, acá hacemos más, menos 3 menos 3. Entonces la parametrización es lo que sale de acá. Fila por columna, coseno 3/4 de pi,
por t menos seno 3/4 de pi por t cuadrado, y a eso ya le puedo restar 3, ¿no? Menos 3, coma. Después, seno 3/4 de pi, escrita por columna, por t, más coseno 3/4 de pi por t, cuadrado, menos 3 también. ¿Alguno se perdió? Y uno No, podría... profe. Bien, No, profe. entonces podríamos chequearlo, no sé cuánto tiempo queda. A ver. 3 minutos. Entonces, vamos a chequearlo, porque sería bueno que ustedes empiecen a usar el GeoGebra. Entonces, ¿cómo lo chequeamos? A ver, ponemos acá 3/4 de pi, que es 5 más 45, 225. Bueno, ese es el ángulo de la rotación. Acá estábamos rotando primero, o sea que eso no hay que modificar. Tenemos que modificar la curva. Nuestra curva era t cuadrado. T cuadrado. Y t, bueno, vamos a poner números negativos, si no va a quedar de un lado nomás. Menos 6 a 2 pi. Ahí está. Después, ¿qué va? Bien, la parábola está bien. El b tiene que ser el menos 3 menos 3. Ah, y claro, me quedaron mal los... A ver. Ah, no, era 3/4 de pi. Puse mal. O sea, esto no es 3/4 de pi. 3/4 de pi Claro, con todo desde sí, X. sí, hice lo que dije que no había que hacer. O sea, el piso veo que es 90 más 45. Y yo esto de pensar en grado, 90 más 45, 135. Ahí va. Y entonces, acá lo que falta modificar es el dónde se mueve. Porque acá quedó desde 0, entonces ponemos 6. Y este, ups. No es 6, es menos 6. Ahí está. Bueno, en este caso lo usé para chequear no las cuentas que habíamos hecho en papel, sino viendo que en el papel estaba bien. O sabiendo que en el papel estaba bien, me di cuenta del error acá en el GeoGebra. Y podríamos chequear, si quieren, si tenemos un ratito, lo que pasa con la curva que proponía Marcela, que era, a ver, la B, en vez